Muy buenos días, amigas y amigos de la República Dominicana y el mundo. Aquí estamos, como cada sábado, Brian Stuart en los controles y un servidor Alberto Cruz, para presentarles Expediente Abierto, más plural. Hoy, pues, como siempre, decimos a ustedes que este espacio llega como una cortesía de la Fundación para el Desarrollo y Fomento de las Telecomunicaciones, Fundetel, el Centro de Información y Promoción Comunitaria, CIPROC, en alianza con el Grupo Estratégico de los Estados Unidos, con asiento en el estado Jardín, New Jersey, encabezada por el ingeniero Juan Antonio Lorenzo, Jim Pérez y Víctor Jiménez. Hoy, como cada sábado, tenemos varias noticias relevantes de la semana que comentar. Sin embargo, yo tengo la necesidad de comentar una noticia de entrada que me envuelve y no es cómodo comentar una noticia en la que me envuelvo porque cuando nosotros estuvimos en la Escuela de Periodismo, el Instituto Dominicano de Periodismo, una de las cosas que siempre se puso de relieve es que los periodistas no deben destacar noticias en las que somos parte. Por eso no es cómodo para mí, pero se trata de que es una noticia que, aunque no me daña, pero crea cierta confusión en la población y la gente que está más cerca de uno. Se trata de que en el año 2011 yo fui pensionado por el Estado Dominicano cuando estaba al frente del gobierno el doctor Leonel Fernández. Fui pensionado con el decreto 69, el decreto dice 0609-11, es decir, el 11 de octubre de ese mismo año, el 2011, fui pensionado por el gobierno dominicano y un decreto pues deroga el decreto anterior. Yo había sido designado en el Instituto Postal Dominicano como su director en septiembre del 2004 por decreto, de manera que el decreto 609 entonces deroga el decreto de septiembre del 2004. Sucede que entonces ahora aparece en esta semana pasada un decreto que lo difundieron todos los diarios, el decreto 478-20, que emite el presidente de la República, Luis Abinader, donde yo aparezco como destituido del Instituto Postal Dominicano. Pero ¿cómo es posible que, si yo fui pensionado en octubre del 2011 por un decreto, ahora casi 9 años después aparezca un decreto emitido por el presidente donde se me destituye como director del Instituto Postal Dominicano? Eso crea confusión, porque mucha gente incluso a mí me ha preguntado, bueno, pero tú estabas en el Instituto Postal Dominicano, y he tenido que dar muchísimas explicaciones. Pero en aras de el presente y el porvenir,
yo quiero que quede claro que ahí hubo un error de información de parte del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoniano Romero, porque si hacían una revisión de todos los decretos que pudieran tocar mi nombre, se iban a encontrar con que hubo un decreto que me designó en el 2004 y un decreto que derogó ese decreto para mi pensión. Pienso que es lógico que mucha gente comenzara a llamarme, pero bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Un error de un gobierno que comienza y que mucha gente todavía no se ha organizado, y que entonces aparece en este tipo de asuntos. Debidamente esto aclarado, entonces yo paso a tratar las noticias que envuelven el país y que es sobre todo lo que más importa en este caso. Bueno, el presidente Abinader participó esta semana en la 75 sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas, la ONU, y tocó algunos temas muy importantes para la vida de la República Dominicana, como es el caso del impacto de los fenómenos atmosféricos y el deterioro que produce en gran parte del país y su economía, es decir, partiendo de lo que es el cambio climático, y pidió a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas que tomen en consideración los daños que producen estos fenómenos atmosféricos y cómo impactan en una economía débil como es la economía de la República Dominicana. También tocó el presidente un tema muy importante, que es el tema del medio ambiente. El medio ambiente, que también es un tema de vida para estos países, y por vía de consecuencia el presidente también llamó a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para que aunemos esfuerzos y tratemos de, dentro del cambio climático, poner algunos aspectos de colaboración a los fines de que el cambio climático y la situación del medio ambiente se deteriore cada día menos en estos países, porque en la medida en que el medio ambiente no es tomado en cuenta con todo lo que esto implica, la vida de estos países, que de por sí se desenvuelven en una situación de mucha debilidad en muchas áreas, obviamente va a ser cada día más difícil. Ahora, hay un elemento que yo particularmente pensé que iba a ser tocado por el presidente en su comparecencia virtual ante las Naciones Unidas, y es el tema de la deuda externa. Nosotros estamos cerca de los 44.000 millones de dólares de deuda a los organismos crediticios y financieros a nivel internacional, y la amortización o los intereses a esa deuda cada día es mayor, es un volumen mayor.
lo cual siempre nos mantiene arrinconados y nos mantiene en una posición difícil de manejar en el término de nuestro presupuesto y nuestra economía. Pensé que el presidente Abinader iba a tocar el tema y iba a clamar por una renegociación de esa deuda externa. Una renegociación para que se coloque esta deuda en una situación más manejable, que haya más comodidad para la República Dominicana en el manejo de esta deuda, y que incluso los intereses o amortizaciones que se hacen también sean acomodados, qué sé yo, a más tiempo, que nos coloque en una posición mucho más favorable, aún ahora mucho más con esta pandemia que nos consume, que nos tiene al coger el mar, por no decir otra cosa. Pero el presidente Abinader parece que entendió que no era el momento apropiado. En un momento como este, siempre creí que era lo más apropiado era precisamente tocar ese tema por la implicación que tiene en el momento y para el futuro del país a partir de esta gran crisis sanitaria y económica que vive el mundo y en particular la República Dominicana. Pero bien, por otro lado, debo referirme a este tema que tocó la directora de la Dirección de Persecución del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, me refiero a la doctora Jenny Berenice, que en esta semana dijo que la Procuraduría va con todo y contra todo. Eso quiere decir que la Procuraduría General de la República, que por cierto se ha anunciado que está manejando unos 326 expedientes de corrupción que vienen desde el 2003 para acá, que se han acumulado y que actualmente ese equipo de la Procuraduría lo está revisando a los fines de ver los méritos que pueden tener y conducir a los corruptos al banquillo de los acusados y que paguen por lo que se hayan podido robar del Estado Dominicano. Es importante que a partir de esta declaración de Jenny Berenice se tome muy en cuenta que el mayor problema de los expedientes que se organizan, se instrumentan en el Ministerio Público es que casi siempre tienen la debilidad en las pruebas que llevan anexa para buscar una condena a quien se supone cometió el delito de hurto. Estos expedientes, si lo van a llevar al tribunal para que el juzgador, el administrador de justicia, el juez, pueda tomar una decisión justa
una decisión que verdaderamente satisfaga al pueblo dominicano, deben llevar el fardo de la prueba bien fuerte y coherente, porque la mayoría de los expedientes se caen precisamente porque tienen el fardo de la prueba muy flojo. Entonces, a la hora de seguir adelante con estos expedientes, sobre todo esto que ha anunciado la procuradora Miriam Germán, de que se va a profundizar no solamente el reforzamiento en las investigaciones de los expedientes actuales del caso Odebrecht, sino que también posiblemente se involucren otros personajes que no han salido a la luz pública luego de una investigación minuciosa y más profunda en el caso. Pues así debe ser con todos estos expedientes, porque si no, estaremos frente a un nuevo circo y al final usted nota que todo se diluye, porque también entonces viene la intervención del liderazgo político y este sí, aquel no, y entonces el pueblo dominicano se queda mirando al cielo sin esperanza, donde tal vez hay varios hospitales y escuelas que no se han hecho porque ese dinero ha sido desviado a bolsillos particulares. Ojalá que este grito de Jenny Berenice sea un grito con toda la contundencia para que no solo lleve la esperanza y las expectativas a buen puerto, según lo espera el pueblo dominicano, sino que también se llegue precisamente a buen puerto en cuanto a condenar a quien haya que condenar y absolver a quien haya que absolver, para que no sigamos haciendo el ridículo en el caso de la persecución a este flagelo de la corrupción. Bueno, a partir del lunes tendremos toque de queda de lunes a viernes desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. O sea, hay una reducción en el tiempo, porque el toque de queda en la semana comenzaba a las 7 y ahora va a comenzar a las 9. Los sábados y domingos comenzaba a las 5 de la tarde y ahora va a comenzar a las 7 de la noche. Hay oposición de varios círculos, porque entiende que mientras el número de contagios siga todavía vigente, aunque haya bajado un poquito, esto podría significar un rebrote en algunos estamentos de la población, y eso no lo quiere nadie. Bueno, la iglesia se ha opuesto a que el toque de queda haya sido reducido en el tiempo. Así también el Colegio Médico Dominicano, el doctor Ariel Suero, se refirió al caso. Yo siempre he entendido, porque lo dije una vez en este espacio, que en la noche puede haber mucho más control de las autoridades si verdaderamente se disponen. Lo que pasa es que ya a las 12 de la noche o a las 11 de la noche, ya muchas personas
están por la libre. Están por la libre porque en realidad las autoridades se van a dormir y no se ve un policía en la calle ya atendiendo a este asunto de que se respete el toque de queda. Pero es mucho más controlable, porque no es tanta el movimiento que se da como en el día. Y creo que sí, porque incluso yo decía que era controlable hasta desde las 7 de la noche, que se podía controlar. Se puede controlar si hay la voluntad y hay la supervisión de que las autoridades, específicamente policiales, hagan el trabajo que tienen que hacer en este horario que se ha dispuesto. De manera que hay opiniones diversas, pero ya la decisión está tomada de parte del gobierno y vamos a ver qué resulta. Uno espera que la situación siga mejorando, porque no hay duda de que según las estadísticas, las últimas estadísticas, ha ido bajando un poco las defunciones y los contagios. Ya veremos. Señores, no puedo dejar de comentar dos acontecimientos históricos de este mes de septiembre. Un 24 de septiembre fue asesinado uno de los líderes revolucionarios de mayor dimensión, diría yo, en el siglo XX. Y creo que no exagero, por la categoría de intelectual, de hombre humilde, de hombre entregado al pueblo dominicano, de Amin Abel Hasbún. Fue cobardemente asesinado por los grupos paramilitares del gobierno del doctor Balaguer, que ustedes saben fue un gobierno de tierra arrasada a partir de la guerra de abril de 1965, cuando asumió, es decir, en el 66, el doctor Balaguer asume el gobierno, tierra arrasada, sobre todo con cientos y cientos de jóvenes que se oponían a un gobierno que se le ha calificado como una dictadura ilustrada, porque aunque siempre se produjo un cambio de gobierno, o sea, se produjeron elecciones supuestamente democráticas, casi siempre eran elecciones amañadas, y esto fue probado. Y luego el doctor Balaguer pues entendió que debía fulminar toda esa juventud que quedó con ansia de libertad y de independencia, incluso después de la guerra del 65. Y entonces Amin Abel Hasbún, brillante estudiante, graduado de ingeniero civil, summa cum laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, brillante líder estudiantil, uno de los más brillantes líderes estudiantiles de la época de los años 70, y uno de los más elevados dirigentes del movimiento popular dominicano, que fue sentenciado a muerte prácticamente porque encabezó
un equipo, un comando que secuestró al coronel Jay Crowley, que estaba en la embajada americana acá, para pedir la libertad de una veintena de presos políticos que provenían de la fila del Movimiento Popular Dominicano, encabezado por Maximiliano Gómez, el Moreno. Fue sentenciado a muerte, como fue sentenciado a muerte Otto Morales y otros líderes de mucha valía en el movimiento revolucionario. Bueno, pues fue cobardemente asesinado por la espalda con un disparo en la nuca, habiendo sido apresado en su casa, ahí en la calle Moca. Esto fue una cosa espantosa, pero como dijo él, los revolucionarios, aún y después de muertos, siguen haciendo la revolución, porque todavía quedan los huesos que le sirven de bandera. Y él es un revolucionario que después de 50 años sobrevive en el corazón y la mente de los dominicanos por su brillantez como ser humano y porque ofrendó su vida en aras de los mejores propósitos de este terruño nuestro. Lord Amin Abel Hasbún, gloria eterna a este gran revolucionario. Otro acontecimiento histórico de mucha importancia, trascendental, es el golpe de Estado a Juan Bosch en el año 1963, que cumplió 57 años. El golpe de Estado. Ustedes saben que Juan Bosch, después de Trujillo, la caída de Trujillo, fue el primer gobierno democrático que se instaló en la República Dominicana y que estuvo 7 meses, luego un derrocamiento encabezado por el coronel Elías Wesley West, y que, al decirte el mismo Juan Bosch, nunca creyó que Wesley fue la cabeza de ese golpe de Estado, sino que ahí intervino la misión militar norteamericana, que era la que estaba precisamente fraguando con una serie de sectores nacionales de la oligarquía, sacarlo del poder por todas las medidas de pueblo que estaba tomando desde que asumió el gobierno. Don Juan, en este país sentó un precedente desde la Constitución de 1963, que ha sido calificada la constitución más democrática de nuestro país. Don Juan llega al gobierno y hace el gobierno más austero que se haya podido hacer en la República Dominicana. Aún y siendo sueldo bastante bajo, él mismo se bajó el sueldo y se lo bajó a los principales funcionarios. Desde el principio sentó un precedente de que su gobierno nadie debía coger un centavo del erario público, de los dineros del pueblo. Ha sido calificado el gobierno más honesto y honrado, incluso por la embajada americana. De manera que esto, junto a que nunca atentó contra los derechos de los ciudadanos, no apresó por política, no torturó por política, no persiguió a nadie por política, y fue un gobierno apegado estrictamente a las leyes de la República Dominicana, la Constitución y las leyes de la República Dominicana. De manera que es un precedente de alto valor histórico, y que hay que decir que ciertamente después del golpe de Estado del 63 a ese gobierno, el país siguió el derrotero del atraso y de la cultura del desorden
y de la violación a la ley en todos los terrenos. Por eso también tenemos que destacar este hecho histórico trascendente y augurar que imitemos en grande este gran ejemplo que nos dejó el expresidente y líder eterno, líder y maestro, profesor Juan Bosch. Bueno, señores, con este tema vamos a ustedes a decirles gracias una vez más por estar con nosotros, con Brian Stuart y Alberto Cruz, en otro espacio, Expediente Abierto, más plural.